Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Tatiana Castillo, estoy cursando tercer semestre de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Minuto de Dios. En este espacio hablaré sobre los hitos más importantes del desarrollo dominante y pues cómo esos influyen en las implicaciones de nuestra sociedad actual para la materia de desarrollo social contemporáneo. Para comprender un poco más sobre esto, hablaré primero del desarrollo social, que es ese concepto que se da por la separación de las comparaciones entre países y contemplando las concepciones capitalistas entre países por la segregación de raza y económica, convirtiendo a estos en relaciones dominantes. Uno de los hitos más relevantes se dio en la época del descubrimiento en el siglo XVI, donde se comenzó a ver la superioridad y asimismo la inferioridad de los países, donde los países inferiores, reconocidos como bárbaros, son dominados por los países superiores, permitiendo que estas naciones dominantes se enriquezcan en nombre de los países subdesarrollados en el tiempo actual. En este tiempo actual vemos cómo la sociedad sigue marcando ese hecho dominante al que no está civilizado y pues que al cual continúa en clasificación. Para 1533, en el Tratado de Tordesillas, se da la construcción de las periferias entre las monarquías de España y Portugal. Mientras la conquista de las propiedades se dio una división internacional para el trabajo, donde las periferias debían mandar sus recursos naturales a las metrópolis, que son lugares superiores, para que ellos las industrializaran y donde luego eran obligados a recibirlos a un mayor precio en venta. Claramente, lo que vemos hoy en día de nuestros recursos colombianos es que se deben vender a un costo muy bajo por no estar industrializados. Para el siglo XIX, durante la instauración de las repúblicas dominantes, las razas inferiores eran aquellas personas mestizas, los negros y los indios, que querían llevarlas fácilmente al progreso por su escaso conocimiento y su atraso social, siendo forzados a trabajar duramente para efectuar el avance entre las metrópolis. Para el año de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, entre el equilibrio de las potencias ganadoras, se celebró el Tratado de Versalles, donde ésta se dio la repetición de las colonias para que fueran gobernadas a disposición de cada territorio. En la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de los logros impuestos en el Tratado de Versalles, llevó a Estados Unidos y a la Unión Soviética que emergieran como superpotencias gracias a estos desastres ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, entonces, donde quiere reactivar la economía mundial. En enero de 1949, durante la posesión del presidente Truman, en el cual durante su discurso habla del comienzo del área del desarrollo, donde Truman encuentra un modelo llamado keynesiano, en el que básicamente se enfoca en hacer una intromisión de la economía del Estado para incrementar la producción de Estados Unidos y abrir brecha a nuevos mercados, alcanzando un desarrollo total. Walt Rostow en 1960 impuso la teoría del despegue a Estados Unidos, en la que habla que toda sociedad pasa por 5 etapas durante su proceso económico. Estas son: primero, la sociedad tradicional; la segunda, una precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenible; el tercero es el camino hacia la madurez; y el cuarto es la etapa de alto consumo masivo. Rostow durante su teoría mostró a los países subdesarrollados el cómo debían alcanzar la modernización, pero en el que también era consciente que habían territorios que merecían ayuda tanto tecnológica como económica para alcanzar el desarrollo social, donde él propone 2 programas. Uno que era el Plan Marshall, que buscaba liberar y recuperar a Europa, y estaba el segundo, que es la Alianza para el Progreso, donde se daba la ayuda de territorios de América Latina y el Caribe con recursos económicos, ya que estos países estaban pasando por una carencia social y económica.
Después de esto se muestran algunas evidencias claras de esta ideología de la era del desarrollo, donde evidentemente todo se encuentra alineado a los intereses de los territorios dominantes, donde esta brecha muestra que en el siglo XVIII había una diferencia de riqueza entre los países periféricos y las potencias de 1 a 2. Al final del siglo XIX era de 1 a 5 y para el siglo XX eran de 1 a 15. Y para 1980 este terminó en una diferencia de 1,40, donde se muestra con un ejemplo claro en la época de la conquista y de la colonia, donde los conquistadores usaron sus fuerzas y sus armas para oprimir a los indígenas. Esto nos lleva a pensar como reflexión o como conclusión que la diferencia en el desarrollo con los procesos impuestos debieron ser satisfactorios e igualitarios para las clases pobres, donde evidentemente nos muestra que las preferencias sociales aumentan cada día más, cerrando esas posibilidades de un avance rápido y continuo en nuestra sociedad. Esto también nos muestra que esa dependencia capitalista que se generó a raíz de la evolución al desarrollo hace que los países periféricos trabajen el doble por menos de la mitad de lo que ellos usan para trabajar, y el cual sigan enriqueciendo a estos países centrales, volviéndolo imposible adquirir esos recursos que eran públicos, convirtiéndose en privados para el pueblo y dejándolos cada vez más pobres. Algo que también nos deja saber el Papa Juan Pablo II durante su pontificado, donde expone que en esos tiempos la Iglesia tampoco era veedora de opinión para el desarrollo de la sociedad, y donde hoy en día esta imparte un comienzo por la educación a la conciencia de lo que estamos siendo sometidos y lo que estamos vivenciando hoy en día con este clasismo, con esa diferencia de ver quién es más y quién es menos, y todo por razas. Muchas gracias.